El pasado jueves 2 de marzo, durante su mensaje ante la Asamblea General, el presidente dio detalles de una rebaja del IAS y del IRPF, además de un alivio tributario para micro y pequeñas empresas. Estas medidas representan una renuncia fiscal de $150 millones al año. Tras un par de semanas desde el anuncio de la medida, invitamos a Leonardo Rodríguez, socio cofundador de RMI Consultores, contador de profesión y docente de la Universidad Ort. Con él repasamos estas medidas buscando explicar de una forma entendible para trabajadores, empresarios y jubilados el impacto de esta resolución. ¿Cuáles son los impuestos que tienen modificaciones? ¿Qué alcance tienen? ¿Desde cuándo estarán vigentes? ¿Quiénes son los beneficiarios y cómo les impacta? Una charla distendida que dio lugar a un entendimiento general y que nos resulta fundamental acercar a la audiencia. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast donde charlamos sobre herramientas para gestionar tu negocio. Vamos a recorrer los problemas más comunes de forma práctica. Vamos a explorar casos reales de pequeñas y medianas empresas a través de su protagonista. Soy Milton Rodríguez y esto es el ABC Financiero para Pymes, un podcast de mis finanzas. Leonardo Rodríguez, director de RMI Consultores, docente de la Universidad Ort. Muchas gracias por venir, acercarte a nosotros y contarnos un poco sobre estas modificaciones tributarias que se plantearon en las últimas semanas. Bienvenido. Muchas gracias. En realidad muy contento de estar acá. Me siento parte de la casa, así que para mí siempre un placer. Grande Leo. Bueno, en titulares, ¿cómo se tiene que, desde el punto de vista empresario, cómo se tiene que tomar estas medidas que planteó el gobierno y cómo impacta a las pymes, a las pequeñas, medianas empresas, grandes, todas en general? Y personas. Algo importante es que estuve escuchando los otros podcasts del ciclo, que de hecho aprovecho a recomendar a las personas que no lo escucharon, que están muy interesantes, y el primero arrancaste haciendo una cita de un libro de un emprendedor, que no recuerdo el nombre, que una de las dificultades que se encontró a la hora de emprender mencionaba los impuestos. Sí. Y claramente los impuestos son parte importante de la vida de las empresas y necesitamos, como empresarios, un buen manejo o un buen asesoramiento de los impuestos. Nos va a, de alguna forma, poder cambiar el rumbo o mejorar, o nos va a determinar la vida de la empresa. Entonces, obviamente, los impuestos son importantes para las empresas. Dicho eso, hubo modificaciones, o sea, en realidad hay proyectos de ley que están siendo aprobados en este momento. Ya fue aprobado por senadores, estaba discutiéndose en diputados, pero que se estima que va a quedar vigente dentro de poco. Además de lo que plantearon, que planteó la calle hace unas semanas, No. Estoy hablando de esos. De hecho, también hay otras modificaciones que surgieron, pero sí estamos viviendo algunas modificaciones, no tan profundas, pero que están haciendo algunos cambios. Pero en líneas generales, estos proyectos de ley que anunció la calle son los que sí al empresario de a pie y a la persona le van a afectar, y que son los que hoy un poco nos van a traer. En líneas generales, ¿benefician o perjudican? Benefician. Si mucho o poco, no creo que podamos hacer ese juicio de valor nosotros acá hoy, pero sí benefician al pequeño empresario y benefician a las personas físicas. Hay una real reducción que bueno, después juzgará la historia si fue mucho o poco. Una renuncia fiscal que impacta, y bueno, hay un tema cuantitativo que es difícil y dependerá de cada estructura de cada empresa. Exacto. Bien. Esto es un tema impositivo, son impuestos. IRAE. Perfecto. Primero que nada, hacer una salvedad, y que obviamente esto va a estar destinado a empresarios, no va a ser una charla de contadores para contadores, entonces posiblemente algunas cosas sean muy superficiales y poco profundas, porque la intención es que todos lo entiendan. De contador a ingeniero de sistema. Esto es una charla entre Leo y Milton y no entre contadores. Yendo un poco más atrás y hablando de que hubieron cambios en el IRAE. El IRAE es el impuesto a la renta de la actividad económica que grava el 25% de la renta de las empresas. Y básicamente tiene dos formas de liquidación, o antes de ir a la forma de liquidación, lo que hace es gravar al 25% la renta que obtienen las empresas. La forma tradicional de cálculo, que es la forma real o contabilidad suficiente, que no importa el tecnicismo ahora,
es que una empresa tiene determinada cantidad de ingresos grabados, se le restan las deducciones admitidas, se calcula la renta y se calcula el 25% de esa renta para determinar el impuesto. O sea, yo vendo 10, exacto. tenés 5 pesos de gastos admitidos, tenés una renta de 5, el 25% de esos 5 pesos 5 es el IRAE a pagar. Dicho eso, hay otra forma de cálculo, que es una forma simplificada, que se le llama IRAE ficto, en el cual, de alguna forma, el mensaje es: no te compliques haciendo esa cuenta, voy a presumir, de acuerdo a tu nivel de ventas, la renta que obtuviste, y sobre esa renta que presumí, que es una renta ficta, voy a calcular el 25%. Ese régimen no es nuevo y viene aplicándose hace mucho tiempo, pero tenía algunas injusticias o era poco justo en algunos sentidos. ¿Por qué? La forma ficta de cálculo está planteada con escalas. Entonces, no sé, yendo al régimen anterior, la empresa vendía entre 0 y 2000 UI, se presumía que la renta era de un 13% sobre sus ventas y sobre eso se calculaba el impuesto. O sea, asumía que yo estaba ganando el 13% de mis ventas. De tus ventas. Tomando en cuenta el valor real de las ventas. Exactamente. O sea, esa era la forma de cálculo. Hasta $100.000, bueno, flaco, tu renta fue el 13% porque me parece a mí. Porque es una forma ficta. Exacto. No es una forma de imponerlo, porque toda empresa tenía la opción de tributar por la otra forma. Vos podés tributar IRAE real o IRAE ficto. Podés tributar por IRAE real, pero si cumplís con algunas condiciones, que es la de facturar menos de 4 millones de UI en el año, te permite tributar bajo el régimen ficto, en el cual presumimos una renta ficta. De alguna forma no te dejes complicar haciendo la cuenta, no te dejes complicar llegando a esa renta. La realidad es que obviamente todas las empresas van por el ficto hasta que... No necesariamente. Okay. Lo que quería agregar es que no es que opten por el ficto porque no quieren hacer la cuenta, sino porque hicieron el comparativo y vieron que el ficto era más barato que tributar por real. Y ahí hay una salvedad o un punto a levantar, es que si una empresa optó por el régimen real, pues tiene que quedar 3 ejercicios. Pero es el régimen real. Sí, pero no es el caso. Yo sé, o sea, tributo ficto, si tengo un año excepcional que me rinda, bueno, un tributar año por real, tributar por real, igual prefiero quedarme en el ficto capaz porque... No necesariamente, o sea, te vas a sentar con tu contador y van a decir, ok, este año ¿cuál me sirve? ¿Me sirve el ficto o real? Me sirve real porque este año fue extraordinario. Pero el real después tenés que quedarte 3 ejercicios Exacto, más. Y ahí vamos a decir, bueno, dale, planifiquemos los siguientes 3 ejercicios, a ver proyectemos, a ver si también nos va a servir, a ver si tomo la opción o no. Claro, ahí va. Eso se mantiene, pero el sistema de escalas era un poco injusto. Siguiendo el ejemplo, yo te contaba que si una empresa vendía entre 0 y 2000 UBI en el ejercicio, se presumía que la renta ficta era de un 13%. Si se vendía entre 2 millones y 3 millones de UBI, la renta ficta era de un 36%. Y si se vendía entre 3 millones de UBI y 4 millones de UBI, la renta ficta era de 48%. ¿Qué pasaba? Y era algo bastante cuestionado del sistema. Si vos vendías en 1.990.000 UBI... Lo mismo que pasaba con el IRP antes. Exactamente. Es una escala fija, te pasás un peso, entonces ganas menos. O tributás muchísimo más. Exactamente. Entonces, 2 empresas que tienen un nivel similar de ingresos tributaban de forma sensiblemente diferente. Porque si yo me superaba una UI del tope, yo ya me presumía en una renta mucho más grande que la escala anterior. Y ahí era donde no servía o esa clásica que se generó cuando se introdujo el IRPF, que no era así con el IRPF, porque el IRPF siempre fue progresivo. Siempre fue progresivo. Que se decía, prefiero no ganar más, porque si gano más voy a terminar pagando más. Eso pasaba con el IRP antes, Exacto. que era, no me acuerdo, 1, 3 y 6, una cosa así. Bien, y en aquella reforma tributaria, que creo que fue de Astori en su 2007. momento, 2007. 2006 y se introdujo en 2007. Alcanzó a las personas físicas, pero no alcanzó a las empresas. No, la reforma también... O sea, en este tipo de escalas, ¿no? Por lo menos. De hecho, este IRAE ficto, o el IRAE en sí, fue producto de la reforma tributaria. Ok. Solo que este punto quedó ahí como con esa pequeña injusticia o ese pequeño con esa forma de cálculo que hoy se está resolviendo, y hoy lo que se hace es, contemplemos estas situaciones. Hagamos franjas. Las franjas sí, siempre estuvieron y ahora se mantienen, de hecho se agregó una, pero lo que sí sucede es que es progresivo. Claro. Es que si yo vendo 3 millones de UI, de 0 a 1 millón de UI va a quedar a su escala, lo que supera a su escala y lo que supera a su escala. ¿Eso qué genera? Que las pequeñas y medianas empresas, que en el año facturan menos de 4 millones de UI, que tienen la posibilidad de tributar bajo el IRAE ficto, en líneas generales, con esta introducción, con este cambio,
van a tributar menos. Entonces, todas las pequeñas empresas que facturen menos de 4 millones de UI van a verse afectadas por esta modificación. Obviamente, si las empresas que facturan menos de 4 millones de UI optan por el régimen de tributación real o contabilidad suficiente, bueno, ahí no les va a aplicar. No aplica porque le impacta el porcentaje que le corresponda del 100% de la ganancia. Exactamente. Okay. Exactamente. Ahí no hay franjas. Ahí no hay franjas, ahí son ingresos menos gastos y te dan una renta y esa renta el 25% liso y llano. Este es como que el principal cambio, la principal novedad que introduce este proyecto de ley, que repito, y algo que no mencioné es que van a estar vigentes para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2023. O sea, que todos los ejercicios que están en curso. Exactamente, o sea, a partir de este ejercicio les va a aplicar esta modificación. No está vigente hoy, sino que hoy se está aprobando el proyecto, se está con todo. Las declaraciones que se hagan van a estar sobre este esquema. Entonces, aplica a partir de este año. La modificación más importante es ese impacto progresivo solamente en el IRAE ficto. Exactamente. O sea, esa es la modificación más importante. Dentro del IRAE hay una segunda modificación, no tan importante, pero beneficiosa al fin. Y es que, si bien el IRAE es un impuesto anual, que finalizado el año todos calculamos nuestra renta y pagamos nuestros impuestos, mensualmente estamos obligados a hacer algunos anticipos, los anticipos de IRAE. Y también ahí es donde surge la figura del anticipo mínimo de IRAE, que es de alguna forma el IRAE mínimo que toda empresa va a tributar. ¿Hoy no lo tributa? Sí, hoy lo tributa también. La diferencia es que el IRAE mínimo se paga, las empresas pagan un IRAE mínimo en función de los ingresos grabados que tuvo el ejercicio anterior. Hay una especie de tabla, también en aumento, en la cual si la empresa vendió menos de 3 veces el importe mínimo, literal, que no importa el tecnicismo, pero de acuerdo a la cantidad de venta del ejercicio anterior, hay una escala progresiva que va en aumento del importe de anticipo mínimo que tengo que hacer durante el ejercicio. Cuando termine el año, vas a calcular tu impuesto anual. Si el impuesto anual te da ahí superior a los anticipos de IRAE mínimo de todo el ejercicio, vas a pagar la diferencia. Si el IRAE anual te da menor a los anticipos de ese IRAE mínimo que hiciste durante todo el ejercicio, no va a haber ninguna compensación porque eso fue el IRAE mínimo. Lo mínimo de IRAE que una empresa va a pagar por operar y ser contribuyente de IRAE. Okay. Lo que sucedió en esta modificación es que se creó una escala más baja. Una cuota un IRAE mínimo, un importe de IRAE mínimo más bajo que el mínimo que había anteriormente. Sí, o sea, para hacer la referencia, se creó un IRAE mínimo. El IRAE mínimo estaba establecido, el más chico, la cuota más chica, en 6.700 pesos, y ahora se creó uno de 5.900 para quienes no superen determinado monto de ejercicio anterior. Un poco más chico, nada más. Por eso es menor, pero igual, de todas formas, viene bien y muchas gracias. Sí. todo para sumar. Sí. Entonces, en líneas generales, estas son las modificaciones que impactan el IRAE, que le van a impactar al empresario, que el empresario tiene que saber. Obviamente van a estar asesorados por sus contadores y sus profesionales, pero que sepan que quienes tributan por IRAE efecto van a tener este beneficio. Como contador y desde la visión del estudio contable, o sea, por ejemplo, en la cartera de clientes que tiene RMI, ¿qué tan favorable es para los clientes que tiene hoy? Digo, el estudio de RMI por un tema de conoces a los clientes, conoces el nivel de facturación que tienen los clientes de ustedes. ¿Cuánto les impacta? De gran forma. Nosotros nos dedicamos a pequeñas y medianas empresas. Entonces, gran parte de esas empresas tributan bajo el régimen de IRAE ficto. Y realmente sí es beneficioso. La verdad que no tengo un estudio de qué porcentaje impacta o en qué número o qué cantidad impacta. Pero sí, seguramente sí impacta una rebaja, un alivio que el empresario va a tener desde acá en adelante. Pasemos al IRPF, porque estas modificaciones también le impactan a la persona física, ¿no? El IRAE es persona jurídica, IRPF, personas físicas. IRPF es el impuesto en la renta de las personas físicas que grava tasas progresivas en las rentas de las personas. ¿Qué modificaciones tuvo el IRPF a partir de esta reforma? O de esta reforma, de estos este proyecto de ley, estas modificaciones que se están votando. También tuvimos rebajas, lo mismo, si fueron importantes o no, si fueron suficientes o no. Dependerá de la historia de los jugadores. Pero, de hecho, me acuerdo de una frase que una vez un profesor dijo en su momento,
que me quedó grabada y fue de un primer ministro inglés o algo por el estilo, que dijo, he visto gente ir contenta a la guerra, pero nunca ir contenta a pagar sus impuestos. A ninguno de nosotros nos gusta pagar los impuestos, obviamente tenemos que hacerlo, pero bueno, se genera eso. Entonces, en el IRPF hubo algunos cambios que sí, de alguna forma, como que nos alivian la carga tributaria, y que son los siguientes. O sea, a ver, también, igual que lo hicimos con el IRAE, me gustaría hacer un súper breve repaso de cómo funciona el IRPF. El IRPF es el impuesto de la renta de las personas físicas, y de alguna forma funciona de la siguiente manera. Por un lado, el IRPF considera tus ingresos. Usamos, nosotros normalmente lo pasamos por las franjas, que están esas franjas progresivas, y determinamos el impuesto correspondiente a los ingresos que la persona obtuvo o generó. Y por otro lado, como el IRPF es un impuesto a la renta, no al ingreso, entonces es una renta, es un ingreso menos algunas deducciones. Exacto. Que hay también algunos cuestionamientos del IRPF, qué tan renta es o qué tan impuesto al ingreso es. Y por otro lado, hay algunas deducciones admitidas que son básicamente los aportes que todos nosotros hacemos por nuestros sueldos, por nuestros ingresos. Y esos aportes también se pasan por una escala que llamamos escala de deducciones. Entonces, una vez que tenemos el ingreso que se generó y que lo pasamos por las escalas, que es el impuesto que se generó por el ingreso, y tenemos las deducciones que se pasaron por sus escalas, restamos el ingreso por sus deducciones y ahí nos genera el impuesto a pagar. Pero, yendo al primer caso, la parte más simple del impuesto, ¿cuál fue la modificación que se introduce en este momento? Es que una persona que no superara los ingresos mensuales de 180 BPC, que son aproximadamente 85.000 pesos en el mes, quienes lo superaran, esas deducciones las íbamos a deducir, valga la redundancia, o pasarla por la escala del 8% para descontarla del impuesto que genere en el periodo. Y quienes quedaran por debajo de las 180 de BPC, o sea, que cobraran menos de 85.000 pesos, iban a poder descontar el 10% de las deducciones. O sea, como que resumiendo y sin vocabulario técnico o fiscal, le vamos a poder descontar al IRPF que generan mis ingresos el 8% de mis aportes al BPS en la medida en que vaya cobrado más de las 180 de BPC, que son 85.000 pesos mensuales. O sea, yo cobro más de 85.000 pesos, voy a poder descontar un poquito menos. Exactamente. Si cobro por debajo de 85.000 pesos, voy a poder más descontar un poquito más. Ese poquito menos era un 8% antes y ese poquito más era un 10% hasta la modificación. Posterior a la modificación, o lo que la modificación pretende incorporar, es que el 10% se vuelva un 14%. O sea, las personas por debajo de 85 voy a poder descontar el 14% de los aportes. Y por encima sigue siendo el 8%. Por encima sigue siendo el 8%. O sea, es una por eso en el IRPF sí es una modificación, en este caso puntual, porque el resto va a aplicar a la generalidad del contribuyente, en este caso puntual que está destinado o orientado a cierta proporción de la población, a quienes cobran menos de 85.000 pesos aproximados mensualmente. Exacto, un promedio mensual de 85.000. Exactamente. Esto incluye, o sea, no es que cobro 85.000 pesos. No, ahí está, todas las partidas, aguinaldo, salario vacacional, todo eso suma al promedio, al total anual. Por tanto, suma, es verdad. Si cobro 83, voy a poder descontar el 8, porque seguramente en el global cobre más. Sí, de todas formas, puntualmente este tope es excluyendo aguinaldo y salario vacacional. O sea, se excluyen las partidas. Sí, no todas las partidas, pero sí el aguinaldo y salario vacacional. Bien, esto es un alivio fiscal, una renuncia tributaria. Quizás no sé qué tan importante es a nivel general. Lo es, pero para el contribuyente. Pero para el contribuyente que está por debajo de esos ingresos, va a poder deducir más y efectivamente va a pagar menos IRPF. O sea, es real. Esto impacta no en la liquidación anual, sino en los anticipos. O sea, en las dos, o sea, impacta. Es un muy buen punto. Pero no es una cuenta que se haga al final del año. Es un muy buen punto. Mes a mes. Exacto. Se va calculando y se va afectando así. Sí, eso es un muy buen punto que estás levantando, porque las otras modificaciones vamos a ver que no son en la diaria, no lo vamos a ver mensualmente, y sí al fin del ejercicio cuando hacemos la declaración jurada. En la DJ. Bien, ¿qué otros cambios incorpora? Otras deducciones y de las que también nos afectan en la diaria o mensualmente, como comentábamos,
es la deducción por hijos a cargo. O sea, aparte de que el impuesto sea un impuesto de la renta, es que podemos deducir, además de los aportes al BPS, algunas otras cosas, y tenemos un importe fijo o ficto que vamos a deducir por cada hijo a cargo que el contribuyente tenga, que de hecho ese importe ficto se va a duplicar en el caso de que sean hijos con discapacidades graves, etc. También las personas que deduzcan un hijo para su liquidación de IRPF van a aumentar el importe a deducir por ese hijo a cargo. Otra modificación que va a aliviar la carga tributaria del contribuyente. Sobre todo, o sea, en este caso puntual, a aquellos que tienen hijos. Volvemos al de la vivienda. Este sí impacta en la declaración y no mes a mes. Estos sí son deducciones que impactan en la liquidación anual del impuesto y no mes a mes. Son dos. O sea, por un lado están la deducción por el alquiler o el arrendamiento que haya pagado el contribuyente durante el ejercicio. Cómo funcionaba antes de la modificación. Se podía deducir hasta un 6% del importe pago en arrendamiento, siempre que en la declaración jurada luego hay que identificar al arrendador, quién es, qué porte, qué inmueble. Ahora eso se pretende extender hasta un 8%. Es una super alivio y no creo que sea... Pero aumenta. Suma y vamos a poder deducir más por concepto de lo que pagamos de arrendamiento. Si yo pago 20.000 pesos de alquiler mensual... Hubieras podido deducir hasta ahora podía 1.200. Deducir el 6, después el 8, que se van en la suma total del año, me va a dar un X y ahí se ajustará en la declaración jurada. Exacto. Bien. La otra deducción importante que se modifica es la deducción del pago por concepto de cuotas hipotecarias. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, de alguna forma todos podemos deducir el importe que pagamos de arrendamiento, pero también podemos deducir el importe que pagamos de cuotas hipotecarias, siempre que esas cuotas hipotecarias sean con el BHU o ANB y que las viviendas no superen determinado tope. Es decir, el alquiler no importa a quién se lo esté pagando. Exacto. Pero si la vivienda se la compro a la Agencia Nacional de Vivienda o el Banco Hipotecario, y si no es una vivienda suntuosa, podría llegar a deducir, o estaría, hoy puedo llegar a deducir y además me va a impactar de qué manera, Leo. Bien, hoy puedes llegar a deducirla y tiene un doble tope. El primero de los topes es que esa vivienda que adquiriste no puede superar un importe total de unos 794.000 UI, que es aproximadamente unos $110.000. $100.000. Entonces, si vos compraste con el BHU o ANB una vivienda que tiene un valor inferior a esos aproximadamente $110.000, podés acceder a esta deducción. Si la vivienda que adquiriste es superior a esos $110.000, o el valor de esa vivienda es superior a esos $110.000, ya no podías deducirla, porque la vivienda excedía el tope. Ese tope es el que hoy se está extendiendo. Se extiende hasta 1 millón de UI, de unidades indexadas, y eso aproximadamente es unos $140.000. Un tema que me faltó aclarar es que cuando arranqué diciendo lo de las deducciones por cuotas hipotecarias, dije que tenía un doble tope y que uno de ellos era el importe de la vivienda, y no mencioné el otro, que en realidad no se modifica, pero está bueno mencionarlo para que el oyente lo tenga presente. Y es que como máximo se pueden deducir unas 36 BPC en el año por concepto de la cuota hipotecaria. Entonces, y ese tope no se modifica, que es un importe anual de unas 203.000 pesos aproximadamente. Entonces, si tu vivienda tiene un valor inferior a los $140.000 actuales posterior a la modificación y pagaste en el año 200.000 pesos de cuota hipotecaria, vas a deducir 200.000 pesos. Bien. Si pagaste 400.000 pesos de cuotas hipotecarias, vas a deducir hasta los 203.000 pesos. 203.000 pesos, ese es el máximo que se permite deducir. Exacto, es un tope, sí. Bien. ¿Algo más de empresas, pequeñas empresas, literal mencionar súper corto un cambio que se introdujo para aquellas pequeñas empresas. Son empresas con reducida dimensión económica que están previstas dentro de la norma, en las cuales van a tributar en función a un impuesto mínimo que le llamamos IVA mínimo. Entonces, las empresas van a pagar un fijo mensualmente indistinto de cuánto vendan. Necesita cumplir algunas condiciones, dentro de una de ellas es el importe de facturación anual. El volumen de facturación anual. Exacto, son unas 305.000 UI, que son aproximadamente un millón... Un millón y medio. Sí, exactamente, aproximadamente 1,5 millones. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la empresa supera ese tope,
Cuando la empresa supera y vende más de 1,5 millones, la norma de alguna forma los trata, bueno, listo, ya no sos más una pequeña empresa, ya sos una empresa de determinado porte que vas a tributar bajo el régimen Sigue siendo general. una pequeña empresa, pero te puedo cobrar bueno, más. Exacto, vas a tributar más, pero sí bajo el régimen general. Cuando se supera ese importe, la empresa debía tributar bajo el régimen general y mantenerse en el régimen general durante 3 ejercicios. Una vez superados esos 3 ejercicios, y si volvía a cumplir con las condiciones de ser una pequeña empresa, podía volver a tributar como pequeña empresa. La modificación principal en este caso es que ya no hay que esperar 3 ejercicios. Si hoy tenemos un buen año porque algo sucedió extraordinariamente y superamos ese importe de facturación anual, ese tope de facturación anual, el año siguiente, en la medida en que no volvamos a superar el tope, podemos volver a contribuir o ser contribuyentes de pequeña empresa. No castigar al pequeño empresario o a la pequeña empresa que vendió un poquito más. que por un alguna año razón excepcional. excepcional vendió por encima del tope. Al año siguiente puedes volver a ser pequeña empresa y no te preocupes. Tributás como pequeña empresa. Exactamente. Hay un detalle más que impacta a las jubilaciones en estas modificaciones, que es el IAS. IAS. Es el impuesto a la asistencia de seguridad social que grava las jubilaciones y pensiones y prestaciones de pasividades uruguayas. Brevemente, solo para que aquellos que están cerca de jubilarse. Bien, perfecto. O sea, de hecho te voy a agregar uno más. O sea, hay 2 detalles más. Uno para el IAS, que es el impuesto a las jubilaciones, que en cierta forma lo que sucedió es que el mínimo no imponible para luego gravar por IAS se aumentó. Entonces las jubilaciones que se amplía otra vez el abanico de personas que su jubilación no llega al mínimo no imponible y por lo tanto personas que estaban en ese borde y estaban tributando IAS, ahora ya van a dejar de hacerlo. Esa es una de las pequeñas modificaciones que hubo. Y la otra modificación, que también es solamente mencionarla, que es para aquellos contribuyentes de agro, que hasta hoy los contribuyentes de agro tienen un régimen en el cual son contribuyentes de IMEVA. IMEVA. Es el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios. Pero pueden optar por IRAE o dejar definitivo los anticipos de IMEVA que hayan hecho durante el ejercicio. Es un tema súper técnico, pero lo que sí se modifica es que cuando las empresas superaban un tope de 2 millones de UI en el ejercicio, ya no podían ser contribuyentes de IMEVA y tenían que sí o sí ser contribuyentes de IRAE. Ahora ese tope se aumentó a 2,5 millones. Tema súper técnico, pero quienes estén en el agro van a escuchar y van a decir, ok, antes el tope era 2 millones, ahora el tope es 2,5 millones. Tengo mayor posibilidad de continuar siendo contribuyente de IMEVA y no ser perceptiblemente contribuyente de IRAE. Bien, o sea que el beneficio para el del agro es el tengo beneficio un ratito más para exacto. jugar con este impuesto que me impacta menos que el otro. Sí. El agro tiene una estructura tributaria en la cual puede optar por IMEVA o IRAE. No puede optar como supera determinado tope. Ese tope ahora se aumentó, Cambió. se incrementó, y entonces tenemos un poquito más De margen para jugar de con el que margen más me para- convenga. Exacto. Bien. Perfecto, Leo. Creo que pasamos por todas las modificaciones Sí, pasamos tributarias. por todas. Y no sé, no queda ninguna más. Leo, muchísimas gracias por venir, por volcar todo este conocimiento. Es una clase, sos docente de la Horta, así que es una clase gratuita que estamos recibiendo todos a través de este episodio. Muchísimas gracias y nada, Y será hasta la próxima. será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Si te gustó, quiero pedirte que nos sigas, que nos rankees y que lo compartas. De esta forma vamos a poder llegar a más pymes para ayudarlas a través de casos prácticos e historias inspiradoras.